Hola a todas y bienvenidas a este programa extra de historias de poliamor. En el especial de hoy no me acompaña Davinia, pero es que hemos decidido tratar un tema que tiene un cierto sentido abordar desde un espacio no mixto. Y es que vamos a hablar de las masculinidades en no monogamias, de cómo la educación que hemos recibido la gente que hemos sido socializadas como hombres nos ha influido en la forma que tenemos de relacionarnos. No lo voy a hacer solo, pero antes de presentar a las dos personas que me acompañan hoy, hay un tema del que quería hablar. Lo llamo el fenómeno de la tortilla de patatas. Veréis, en casa de mi familia normalmente quien cocina es mi madre. Casi lo único que hace mi padre desde que tengo uso de razón es una tortilla de patatas cada varias semanas. Lo recuerdo casi como si fuera un evento familiar, algo especial, y sé que también a veces lo llevaba al trabajo para compartir allí. Pero no solo hacía la tortilla, sino que estaba todo el rato preguntando: «Está rica, ¿verdad?». La tortilla estaba buena, sí, pero sospecho que aquí lo que principalmente estaba buscando no era otra cosa que el reconocimiento. En su momento de niño yo pensaba que esto era una cosa de mi padre, pero hace unos meses en el trabajo se organizaba un pica pica en el despacho que tengo al lado, y el único hombre que había en ese momento había traído una tortilla de patata hecha por él. Sus compañeras también habían traído comida, pero él era el único que iba persiguiendo a la gente en el edificio para que la probara y no paraba de recordarnos al resto lo buena que le había quedado. Todo el rato. Se estaba comportando exactamente igual que mi padre. Y entonces me puse a pensar que tal vez no fuera solo cosa de él, que quizá mi padre haciendo una tortilla no era tan distinto de la típica imagen que tenemos en la cabeza del padre de familia de Estados Unidos haciendo una barbacoa con sus vecinos, o aquí con los amigos, o una calzotada, o un asado argentino. ¿Por qué? Porque todo esto son eventos sociales. El hecho de que suceda en hogares tan distintos deja claro que no es algo que sea excepcional de mi padre, sino es porque en el fondo el patriarcado nos condiciona a todos. De hecho, me da un poco de rabia porque me di cuenta de que a mí también me gusta hacer y llevar tortillas a eventos sociales. En el fondo, lo que creo que estamos hablando es de ocupar espacios cuando se busca un reconocimiento social, una palmadita en la espalda y que la gente te aplauda por hacer algo, mientras que seguimos invisibilizando todo aquello que se hace de puertas para adentro. Esto pasa con la comida, sí, pero los efectos del patriarcado van todavía bastante más allá. Hay quienes están o estamos intentando ubicarnos un poco en esto, pero quizá va siendo hora de intentar plantearnos algunas cosas, de darnos cuenta de que están pasando y de por qué, y quizá cambiar cómo nos comportamos. Dicho esto, tengo aquí enfrente mío a Lío y a Iván. Iván es psicólogo, miembro del equipo de Psicopera, especializado en masculinidades y no monogamias. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Lío es doctor en sociología y le habéis podido escuchar en el programa que grabamos hace unos meses o en su podcast recomendadísimo Esas cosas del follar. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti, Mario, por la invitación. ¿Esto es algo que pasa en vuestro entorno familiar? Joder, si pasa. Y creo que lo ha marcado bastante bien. No creo que sea una cuestión simplemente de espacios puntuales domésticos, sino que es una tendencia que se da bastante, ¿no? Y yo, como doctor en sociología, lo tiendo a refrendar. De hecho, en la resonadísima última encuesta del CIS que salió hace poco, esta famosa, que se hizo famosa por el 44% de hombres que se sienten discriminados y no sé qué. Y también en las encuestas de tiempo, la famosa encuesta de tiempo del 2008-2009 que sacó también el CIS, creo que era, en su momento se venía a apuntar prácticamente lo mismo, ¿no? Que en la cuestión de tareas domésticas hay una brecha enorme, pero sobre todo, si los hombres nos implicamos, porque es verdad que está habiendo ciertos cambios y a raíz de la pandemia los ha habido cada vez más, si se dan esos cambios, nuestra participación es cada vez mayor, pero en labores que tienen un reconocimiento. No solamente cocinar, que esto es muy gracioso, y mi padre ha hecho exactamente lo mismo. Mi padre es de pizzas, no es de tortillas, pero pizzas caseras. Encima también lo mismo, lleva amigos y tal. Aparte de esto de cocinar, los hombres tendemos a llevar a los niños al colegio o a jugar con ellos, a hacer labores de bricolaje y labores de arreglar cositas en casa, arreglar el coche y tal. Tareas que tienen como un carácter quizá más específico, ¿no? Sí. Claro, pensado un poco en... Parece un poco estúpido, ¿no? Pero pensado un poco en la figura de los Simpson. Es decir, Homer estaba en casa. Y de hecho, cuando hablamos de que el hombre nunca se corresponde, nunca se compromete con el espacio doméstico, la mitad de los hombres cuando escuchan eso suelen decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La cosa es que es verdad que es una media verdad el que los hombres no estemos en casa. Estamos en casa. La cuestión es, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y es que hay que ver que el espacio del hombre en casa es el garaje, es el taller de bricolaje o es el cuidado del coche.
Y la barbacoa, ese espacio de socialidad y que igual es más común en Estados Unidos o en Latinoamérica que aquí, pero que se puede llegar también a ver aquí, ¿no? Pero yo creo que es también bastante común, ¿eh? Es eso con el concepto de barbacoas, en Cataluña por lo menos las calzotadas, o sea, Claro. la imagen es muy específica. ¿Quién hace el fuego? ¿No? Al final, ¿quién prende las chuletillas? ¿Quién hace todas estas cosas? Al final es una labor muy masculinizada, ¿no? Iván. Sí, yo por mi parte, evidentemente comparto esta realidad. Sí que me gustaría apuntar también una reflexión previa en relación a lo que comentabais en la introducción, y es que es cierto que en ciertas temáticas tendrá sentido que tengamos espacios no mixtos, pero creo que precisamente desde la visión que intentamos trasladar nosotras desde el feminismo, necesitamos también ese acompañamiento por parte de mujeres y de otras identidades de género, ¿no? Y por tanto, yo creo que es muy necesario ir combinando espacios con distintos perfiles y distintas figuras. Dicho esto, nada, no puedo aportar mucho más de lo que habéis comentado, pero yo creo que esta tendencia, esta dinámica que compartimos, responde mucho a esa falta de corresponsabilidad afectiva o emocional, ¿no? Que como hombres siempre nunca se nos ha enseñado, ¿no? En este espacio siempre hemos sido educados como personas a las que se les tiene que reconocer, se les tiene que validar, se les tiene que ¿no? dar ese espacio de liderazgo sin que haya esa parte de reflexión de qué espacios ocupamos y cómo nos corresponsabilizamos con aquellas cosas que están invisibilizadas a nivel de tareas y de cuidados, que evidentemente están cargados sobre todo con el rol de género femenino. ¿Cómo pensáis que se trasladan estos roles de género a la hora de establecer relaciones específicamente dentro de las no monogamias? O sea, ya te metiste. Ya me he metido. Yo me he traído 2 hojas de guión. Una es el speech que me he soltado. 2, pasa en vuestro entorno familiar. Y después tengo cambiar a no monogamias. Me estoy tomando esto muy en serio. Claro, es curioso, ¿no? Lo de las no monogamias, porque en principio. Claro, hay que sí, supongo que introducir varios factores, porque evidentemente cuando hablamos de no monogamias. Se nos pone un reto por delante, ¿no? Supongo el reto que implica que una línea política y relacional muy impulsada por ideas feministas, es decir, no es ninguna sorpresa decir que gran parte de la labor o gran parte de la oleada no monógama que podemos estar viviendo se la debemos en cierta medida a nuestras compañeras y a muchas voces, sobre todo femeninas y feministas en concreto, que han ido normalizando o impulsando mucho la cuestión de las no monogamias y por tanto alimentando una idea de las no monogamias relacionada con los cuidados y relacionada con la crítica a las desigualdades relacionales. A los hombres se nos supone un reto por delante, como decía, ¿no? Porque es el reto que implica el tener una oportunidad de cambio, de apelación y de reflexión que implicaría un montón de cosas, y supongo que iremos hablando de estos minutos, pero que también implica en cierta medida contrarrestar unas inercias patriarcales muy grandes. Y las vemos en que, pues, no por ser no reconocernos o relacionarnos con las no monogamias, dejamos de reproducir un montón de privilegios, un montón de dinámicas muy masculinas, de masculinidad más tradicional, ¿no? Relacionadas con el consumo de cuerpos, relacionadas con la falta de responsabilidad afectiva, relacionadas con la poca transparencia emocional que tenemos, con la poca empatía a veces que desarrollamos, etc, ¿no? O sea, creo que las no monogamias implican una oportunidad muy interesante que tenemos frente a nosotros, pero que desde luego no es una garantía. Bueno, y que además yo creo que al final, aunque estemos intentando luchar contra ciertas cosas que hemos vivido desde siempre, hay ciertos aspectos de los que es difícil despegarse, aunque creo que lo estamos intentando, ¿no? La posesividad, la competitividad. Sabemos que hay que dejarlo atrás, pero el cómo hacerlo se puede hacer difícil. Yo creo que la diversidad relacional o las no monogamias nos abre una puerta, como decíamos, ¿no? De apuesta política que cuestiona el modelo hegemónico de cómo nos hemos relacionado hasta ahora, ¿no? Y vemos que es un modelo que hace aguas en muchos sentidos, ¿no? Cuando ves que prácticamente el 50% de matrimonios en Europa acaban en divorcio, estadísticamente, pues también ya se ve que hay una parte del modelo que es cuestionable, ¿no?
Pero como bien apuntabais, hay una parte muy importante que estamos olvidando, yo creo, sobre todo desde la parte más masculina, que es de la gestión que implica a nivel emocional. Y como bien decíais, de cómo deconstruimos y volvemos a construir una manera distinta de entender las relaciones, sobre todo desde la masculinidad, porque siempre nos han enseñado a que los celos son malos, pero los celos no esconden nada más que una inseguridad o un miedo a perder algo que tenemos, ¿no? O un vínculo que tenemos. Y eso es algo que como hombres, sobre todo, tenemos que empezar a aprender a gestionar. Y eso, que es muy rápido y muy fácil decirlo, implica empezar a entender nuestras emociones, empezar a poderlas expresar y a poderlas gestionar y compartirlas. Y eso es un mundo, es un mundo. Claro, aparte apuntaría... Claro, supongo que para abrir melones, porque esto supongo que es un capítulo que queremos que sea más corto, así que cuanto más melones abramos rápidos y... Lo que tenga que durar hasta que nos tengamos que ir. Una cuestión interesante que me gustaría apuntar sobre esto es que el camino este que tenemos que realizar, el que íbamos apuntando durante este capítulo, que como bien decimos, la oportunidad que se nos pone delante, al final no se da en un vacío, ¿no? Y se da en contextos sociales delimitados y en cierta medida muy influenciados por los debates políticos que estamos teniendo. Una cosa que muy curiosa que habría que apuntar, que pasa concretamente con las masculinidades no monógamas, es este doble pie hiper incómodo que a veces tenemos entre la hiperidealización que se nos hace desde fuera, como los superhéroes emocionales que podemos llegar a ser, y la hipersuspicacia que a veces ya presupone que somos una panda de falsos manipuladores previamente a todo lo que hagamos, ¿no? Creo que la posición de la masculinidad en la monogamia tiene ese doble de incomodidad, porque a la vez es muy difícil a veces escapar a que se nos aplauda a la mínima que hacemos o que se nos presuponga gilipollas o cabrones a la mínima que hacemos, ¿no? Y creo que uno de los grandes, a veces, confusiones que veo entre los hombres que intentamos transitar estos espacios tan complejos ya de per se, que supone pues, reflexionar un montón de cosas relacionadas con las relaciones, la posesividad, las oportunidades emocionales y todo esto, es a veces... este cansancio extra que viene por la esta encrucijada totalmente imposible. Si nos queremos comprometer a veces hacia modelos de igualdad, tenemos que cargar con una hipersuspicacia que a veces termina, yo he conocido bastantes chavales que terminan bastante agotados porque no sé, a veces creo que se nos mira, entiendo la razón, ¿no? Estoy abriendo un melón, aquí no sé si voy a acabar bien parado, espero que no acabar diciendo alguna tontería porque estoy pensando mientras hablo, ¿no? Pero creo que supone una carga psicológica a veces excesiva el estar sintiendo que estamos hipervigilados a cada paso que damos, sin que se nos permita a veces el tropiezo o el error. También es verdad que hay muchos pavos que cuando cometen ese tropiezo o ese error no tienen ni jodida idea de cómo reparar, aceptar y reconocer. Pero bueno, no me refiero a ese tipo de cosas, sino a veces al relato cultural que ha habido sobre la suspicacia que tiene que haber necesariamente sobre los hombres, porque los hombres somos esencialmente soldados del patriarcado, ¿no? Y con esto me podría referir, por ejemplo, a que una de las cuentas de masculinidades más famosas o con más seguidores de España en Instagram es Meme Masculinidad, por ejemplo, que es una página construida contra o riéndose, haciendo mofa de todo el compromiso de los hombres comprometidos con el feminismo, ¿no? El hecho de que haya tenido tanta repercusión y tanto peso una página como esta también indica a veces doble esfuerzo que tenemos a veces que hacer. Ya no solamente porque el camino es hiper confuso y es un alambre de espino porque tenemos que estar cuestionando privilegios a la vez que intentamos no cagarla, a la vez que intentamos que reparar la deuda histórica que tenemos con las mujeres, pero además tenemos que pues, abrir con safari, con un machete, porque básicamente casi no hay, sobre todo en no monogamias, no hay camino previo hecho, porque no hay mucha idea o mucho discurso sobre las no monogamias y masculinidades. Así que aparte tenemos que aguantar a veces el discurso de que si somos no monógamos porque queremos hacer el mismo masculinidad de siempre, solo que ahora consentida, ¿no? Reproduciendo porque somos los mismos machis que tocamos la guitarra y vamos manipulando por ahí a toda la gente que conocemos, pero ahora con el rollete de aliado, ¿no? Perdón si tranquilo. me he desarrollado demasiado, pero creo que a veces esto es interesante, ¿no? Porque creo que culturalmente hay
hay un tema ahí. Sí. Yo creo que de aquí hay dos cosas. Para mí es que hay un cierto estado, como comentas, de hipervigilancia sobre todo lo que hacemos y que al final eso hace que se señalen mucho más las propias contradicciones en las que inevitablemente vamos a caer. Un poquito aquello de la gente de la derecha diciendo, pues si eres comunista, ¿por qué tienes un iPhone? Salvando las distancias, pero creo que la causa es bastante similar. Y por otra, que a la que te asomas, y por complementar lo que has dicho, a la que te asomas un poco fuera de no monogamia, si hablas del tema, con ciertas personas que lo ven desde el exterior, hay mucha gente que lee esto como una excusa para cuernos, para aprovecharse de las mujeres, cuando en realidad igual esto es una cuestión únicamente de percepción. Mi percepción es que son espacios con bastante más representación de mujeres y personas no binarias en conjunto que de hombres. Claro, sí, total. Y apuntaría con esto que uno de los grandes, y con esto ya acabo, perdón, uno de los grandes costes que nos puede llegar a pasar este tipo de encrucijadas y este tipo de problemas que apuntabas también es que por un lado está casi naturalizándose la cuestión de la dominación en los hombres, presuponiendo que cualquier camino que cojamos vamos a estar reproduciendo de manera consciente y calculada los privilegios y las relaciones de poder, porque somos, como decía antes, soldados conscientes y racionales del patriarcado, lo cual creo que viene de una lectura bastante sesgada de lo que es las teorías radicales del feminismo. Por otro lado, también estamos comprando un falso marco de debate, en el que estamos más centrándonos en comprobar lo que ya sabemos, más que en abrir marcos de oportunidad donde puedan emerger nuevas prácticas, nuevas combinaciones de identidades y nuevos espacios de debate pues abiertos, no resueltos, para aprender conjuntamente como sociedad, porque aún queda por hacer, queda por construir estas masculinidades no monógamas, estas masculinidades... Si algo existe... Si las nuevas masculinidades, un término que odio, existen, es como un horizonte de sentido, ¿no? Como algo que se está dando ahora. Es como un camino, una especie de camino que seguir, no algo que se da... De hecho, desconfiad de la gente que ya se declara nuevas masculinidades. Pero si cerramos este debate, esta oportunidad de poder abrir nuevos debates, nuevos horizontes pensables, y ya estamos clausurándolo, pero que si presuponemos que todo lo que haga un hombre va a ser pues cuestionable y falaz, pues es que estamos cayendo también en un pesimismo que ya conocemos políticamente, porque este pesimismo ya se está dando en los entornos de movilización política, se está dando en un montón de espacios que elimina a veces, pues no sé, la posibilidad de movilización, que termina desmovilizando por pereza, desgaste y fatiga, ¿no? Igual esto ya me cae. Iván, que te he visto tomar notas. Sí, yo creo que un tema interesante que habéis comentado es el tema de la hipervigilancia, ¿no? o de este control, el cual yo entiendo bastante, porque creo que también tenemos que ser conscientes del contexto de donde venimos y de las implicaciones que tienen ciertos actos y las consecuencias, sobre todo emocionales, en las no monogamias, pero también en un contexto monógamo de donde venimos, ¿no? Donde todo el concepto del mundo de las infidelidades, etc. Esto como hombres hemos generado muchísimo sufrimiento. Por tanto, también entiendo que el feminismo mire con lupa estas propuestas que quizás son nuevas, quizá no, pero en todo caso yo entiendo ese recelo y puedo entender de dónde viene. Creo que hay también mucha falta de construcción del concepto de la restauración, ¿no? y de la humildad desde el poder asumir errores que a los hombres nos cuesta mucho, ¿no? Poder reconocer cuando la cagamos, porque la cagamos, y ya no solo desde el pedir perdón, sino qué responsabilidad y qué corresponsabilidad asumimos cuando la cagamos, que creo que ahí es donde nos falta mucho recorrido, y ver dónde está esta política de la restauración en la que tenemos que acostumbrarnos a estar. Y si yo ejerzo un daño, asumiendo que en muchos casos, y depende del daño que haya hecho, nunca lo podré reparar, pero sí que podré acompañar y corresponsabilizarme de ese malestar o de ese sufrimiento que he ejercido. Creo también porque desde el asumir que como hombres seguimos ejerciendo violencias y como hombres seguimos utilizando nuestro privilegio.
Y yo creo que hay ciertos hombres, ciertos perfiles que intentan ir cambiando esto, pero todavía estamos en ese imaginario porque hemos estado tallados, ¿no? Educados desde ese espacio, y eso es muy, muy complicado cambiarlo. Y creo que es importante también partir desde esa perspectiva. Claro, básicamente porque... y creo que quizá ese 44% de hombres, no me acuerdo cómo era la formulación exacta, pero que es porque renunciar a privilegios es complicado. Es decir, hay una parte de la vida que hemos tenido en un modo más fácil únicamente por el sexo que tenemos asignados al nacer. Entonces, despegarse de todo aquello, no sé si todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero dar esos primeros pasos y sobre todo darte cuenta de que están ahí, que creo que por suerte es algo que está pasando cada vez más, pero a un ritmo lento, es fundamental. Una cosa muy interesante, yo creo, del concepto de privilegio, del concepto de poder, es que es algo, de hecho, que va contigo, va con la persona. Es decir, no nos podemos desprender de él. Uh-huh. Lo que sí que podemos hacer es ver qué hacemos con él, ¿no? Con ese poder y con ese privilegio, ¿qué posición tomo yo frente a eso? Vale. ¿Tomo ventaja? ¿Egoísta? ¿No? ¿Lo uso interesadamente en mi favor? ¿O intento compartirlo, reflexionar sobre ello y ver cómo desde ese privilegio puedo cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero el privilegio es de aquellas cosas que no podemos deshacernos, ¿no? Hoy en día es como el color de la piel, claro. La orientación sexual, hay cosas que estructuralmente siempre nos van a acompañar. Y de hecho, esto creo que lo dijo... Estos debates no se inventaron ahora. El tema de los privilegios, por ejemplo, fue un gran tema en las movilizaciones de los años 70, en la segunda oleada del feminismo, cuando estaban las discusiones entre feminismo negro y feminismo blanco. Y precisamente las feministas negras le decían a la feminista blanca que la cuestión de los privilegios es un zapato de quita y pon, ¿no? No puedes deshacerte de manera voluntaria. Y ahí creo que también está una de las confusiones que tenemos también en el mundo de las masculinidades, porque esto que a veces creo que no se entendió muy bien. De hecho, a todos nos sonará la frase, ¿no? En plan, deshazte de tus privilegios. Pero es que esto choca diametralmente con lo que estamos diciendo, de que los privilegios no son algo que yo me pueda quitar. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Creo que muy poco hincapié se ha hecho en la idea de revísate los privilegios y los privilegios como unas reglas de un juego en el que estamos todas ya inmersas y no tanto como unos zapatos que me pueda llegar a quitar o poner. Porque yo no puedo decidir el pasar o no pasar miedo caminando de vuelta a casa, ¿no? Uh-huh. O no puedo tampoco decidir si mi jefe va a prescindir de ciertas empleadas o a preferir pues promover a determinados otros por una cuestión de género, ¿no? Es decir, se pueden revisar, hacer consciente y podemos hacer activismos señalando este tipo de desigualdades, señalando la brecha salarial que existe en espacios laborales. Podemos trabajar para promover leyes que puedan garantizar que las mujeres tengan mayores seguridades nocturnas en la calle, pero no creo que pase tanto por yo eliminar mi propio privilegio de caminar seguro por la calle. Porque además creo que el objetivo no tendría que ser optar a que haya gente que deje de tener ciertas facilidades, sino que todo el mundo los pueda tener. Claro, este es un debate muy interesante sobre el tema de los privilegios y hay dos formas de entenderlo, ¿no? Hay los privilegios como una ley privada que tengo yo o los privilegios como el beneficio que tengo porque a ti no se te cumple un derecho. Uh-huh. Hay estas dos formas de ver el privilegio que cambia totalmente el debate. Porque yo tengo derecho a caminar seguro por la calle. Pero tú como mujer igual también. La cosa es que a ti no se te garantiza ese derecho y a mí sí. Sin embargo, la lucha contra mis privilegios, porque al final los privilegios es algo contra lo que luchamos, es algo que queremos destruir, pero sin embargo no puedo querer destruir mi seguridad nocturna urbana, ¿no? Esto genera una confusión muy grande. Parece una tontería terminológica, pero creo que es brutal porque filosóficamente nos hace confundir mucho. Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Criticar los privilegios o ampliarlos? Y creo que en ese tipo de cosas nos perdemos socialmente, porque creo que ha habido mucho ruido de redes sociales, hay veces que hemos simplificado mucho los debates y cosas como la cuestión de los privilegios han sido como cosas muy confusas donde también los resentidos, rencorosos, neomachistas también se han afincado en ese tipo de incoherencias
discursivas para ahí hacer cuña y romper y crear confrontación, ¿no? ¡Ay, qué privilegio tengo yo! De hecho, la mayoría de los machos te lo preguntan. Y es verdad que es difícil de responder. ¿Qué privilegio? A ver, dime un privilegio que tenga yo. Y es como, vale, a ver, porque tienes que conocer a la persona, tienes que ver en qué situación se encuentra a nivel de interseccionalidades. La mitad de los privilegios que vas a decir, como por ejemplo caminar nocturno, caminar seguro por la calle, te los va a responder diciéndote que eso es un derecho y que quieres, ¿quieres que pase miedo? No sé qué, o sea, son debates a veces, no sé, muy encolados, ¿no? Y muy espinosos. Sí, como que es muy fácil dar una réplica que no tiene por qué ser necesariamente cierta, pero sí lo suficientemente contundente como para que lo parezca. Claro, esto entra en el debate también de las formas de los debates, de los formatos que estamos utilizando para debatir con ciertas personas, que a veces no va tanto de argumentos, sino de no dejarle espacio a que la derecha y el machismo amplíe más su espacio de influencia, ¿no? Pero bueno, no sé. Esto es otro buen melón, ¿eh? Está claro que los postulados del feminismo, y sobre todo desde el cuestionamiento de ciertos roles, privilegios, etcétera, están desde posiciones en general más de izquierdas. Y esto creo que es un problema que históricamente ha tenido la izquierda y sigue teniendo a día de hoy, que es cómo hago llegar ciertas realidades a determinados sectores de la población, ¿no? Y cómo desde la derecha lo que se responde o la propuesta es siempre: tú no eres el problema, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que cambiar nada, todo está bien. En todo caso, el problema es el otro. Y desde la izquierda no, desde la izquierda es no, aquí todos y todos nos tenemos que revisar, tenemos que cuestionar, tenemos que repensar y tienes que movilizarte. Y eso es un postulado que cuesta mucho coger. Creo también que una de las cosas más interesantes cuando planteamos la realidad de las no monogamias y las masculinidades es la oportunidad que nos brinda a los hombres a repensar la manera que tenemos de relacionarnos con otros hombres, ¿no? Esa manera también hegemónica del concepto de amistad, pero sin cruzar ciertas barreras, sin expresar cómo nos sentimos, creo que va bastante implícito dentro de este cuestionamiento, ¿no? Tanto de las monogamias como de las masculinidades. Y también nos brinda, evidentemente, la oportunidad de repensar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Internamente, y creo que es una gran oportunidad que tenemos también para hacer ese trabajo imprescindible. Sí. Claro, las no monogamias vienen a hackear un poco la lógica de competitividad entre hombres, ¿no? De repente, cuando ya no se trata de... Bueno, la viene a hackear o la intenta hackear también, porque luego también conocemos la rollo de competitividad entre machos alfa, de a ver quién amplía más su harén de vínculos. Pero es verdad que si llevamos las no monogamias con un sentido estrictamente político o con un discurso profundamente feminista, podemos llegar a hackear esta lógica de la competición y ver que no hay ganadores y perdedores, sino que hay redes afectivas donde todas ganamos, ¿no? Si nos repartimos y sabemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Eso a mí me ha permitido cambiar brutalmente la forma en la que me relacionaba con los hombres y también abrirme a una afectividad mucho más real, como dices tú, Iván. El rollo de poder sentir poder empezar a entender las amistades como vínculos, esta idea que ha traído el anarquismo relacional, pues vamos a intentar destronar la mononormatividad y el poder que la pareja tiene a nivel social, pero también a nivel de nuestra vida, en términos de tiempo y energías emocionales que dedicamos a la gente, y poder visibilizar pues los vínculos plebeyos que llamo, que son como esos vínculos que formaban parte de un segundo orden respecto a la pareja y ponerlos todos en el mismo nivel, me ha permitido, poder entender que lo que tengo yo con mi colega de hace 10 años es un vínculo también, y permitir cuidarlo, alimentarlo, dedicarle tiempo de calidad y no solamente presuponer que está ahí para que me escuche mis problemas como mi pareja, ¿no? Quizá también por eso desde no monogamias hablamos mucho de vínculos a veces para referirnos a algo que puede tener una cierta equivalencia a la pareja, porque quizá es una forma de igualar, o no necesariamente igualar, pero decir que no es que haya una serie de escalas vitales en el cual la pareja tenga que pasar necesariamente por encima de una amistad.
sino que todo se cabe dentro de este término un poco paraguas de vínculo. Que es mucho más, de hecho es mucho más realista en realidad. Tú te vinculas con gente. Al final, en sentido estricto, tú decides darle más energía, más peso emocional a lo que diga, haga una persona, pero eso no desaparece el resto de vínculos. El darle una especie de esencia totalmente distinta a unos vínculos frente a otros, como si uno fuese de verdad y el resto fuesen otra serie de vínculos, es ridículo. De hecho, la propia palabra amistad viene del latín amar. Es un derivado de amante, amigo. Amicus viene de amante. De hecho, es como el verdad. De hecho, toda la vida griega entendía. De hecho, toda la historia de la humanidad se entendieron. Los noviazgos y las vinculaciones matrimoniales fue una cuestión relacionada con las estrategias familiares, con el reparto de materias y de patrimonio familiar y personal y riquezas o ligaciones políticas entre familias con poder. Y la circulación de afectos pasaba por otros lados, que no tenían nada que ver con el matrimonio, que no tenía nada que ver con el noviazgo, tenía que ver con toda esta filia entre hombres que había en los espacios griegos, estas amistades tan fuertes que se generaban en entornos de diálogo político también, pero también en entornos de vasallaje pupilo-maestro, en entornos más filosóficos, etc. Y sin embargo, en un momento determinado, debido a un peso terrible de un amor romántico asqueroso y asesino de vínculos, terminamos convirtiendo la familia nuclear en el espacio, en el verdadero resguardo del amor verdadero, y todo lo demás pasan a ser cosas de segundo orden, cuando nunca fue así, fue un poco, no sé, un poco raro, históricamente. Yo creo que aquí también no es muy rápido, ¿eh? Nos encontramos con la eterna contradicción del etiquetaje, ¿no? De la necesidad que parece que sentimos a veces de etiquetar y de ponerlo todo en cajones porque eso nos ayuda a organizarnos socialmente, pero como a la vez es limitante y nos condiciona el hecho de decir qué es una amistad, qué es una pareja. En algunas cosas tenemos muy claro qué es una cosa y qué es otra dentro del modelo hegemónico, y creo que es un tipo de estructura que hay que empezar a destruir y a romper y a cuestionar. Y ahora ya para acabar, los dos formáis parte de un grupo de diversidad relacional y masculinidades feministas, si podéis explicar un poquito en qué consiste. Sí, yo creo que la primera reflexión sería que estamos todavía descubriendo en qué consiste, ¿no? Para bien o para mal, como hemos comentado antes, al final faltan muchos referentes en este ámbito especialmente, y por lo tanto estamos, yo creo, me gusta definirlo como un espacio de exploración para trabajar eso, cómo confluyen las masculinidades, y la diversidad relacional. Creo que lo que tengo muy claro es que sea como sea, todos los hombres que quieran o que cuestionen el modelo hegemónico de masculinidad deberíamos implicarnos o participar en espacios de estos, espacios que repiensen y cuestionen este tipo de modelos, y construir desde ahí, ¿no? No solo quedarnos en casa y leer libros o escuchar podcasts, sino ir más allá, participar colectivamente e intentar cuestionarlo desde ahí. No sé si tú, Lío, tienes un poco más de idea de lo que estamos haciendo. Yo diría que estamos haciendo algo histórico. No, pero, como te gusta la épica. No pasa nada, si buscas reconocimiento lo puedes decir y ya está. Como buen ego masculino. No, pero es verdad que una de las cosas que cuando empiezas a hacer activismo relacional es lo que decía al principio, ¿no? Te das cuenta de que le debemos muchísimo al feminismo, y eso está clarísimo. Eso es como el primer reconocimiento que hay que hacer cuando empezamos este tipo de cosas. Es decir, sin las feministas, los espacios de no monogamia serían, pues, los espacios swingers de toda la vida. Posiblemente, no por lanzar miedo de los swingers, pero bueno. La cosa es que cuando sigues involucrándote, sigues participando y empiezas a rascar, es verdad que uno de los pequeños problemitas que hay es que los contenidos están hechos a veces por nuestras compañeras feministas. Y de hecho muchas de ellas están a veces pidiendo que nos comprometamos más, que aprendamos más, que hagamos ciertos caminos de trabajo personal, pero es verdad que si el 99% de los contenidos están hechos por ahí, al final queda una falta, una especie de vacío, ¿no? No, porque y que tengan que hacer todo este trabajo. Claro, le estamos dando el peso. Aparte tenemos que preguntarle a Vasallo sobre las masculinidades no monógamas. Tenemos que ir a preguntarle a, qué sé yo, Paula Psychology sobre las masculinidades no monógamas, Sandra Bravo y tal. Y sin embargo nosotros no estamos creando a veces la propia línea de pensamiento sobre qué carajo es esto de la masculinidad y qué tiene que ver con
o las no monogamias, ¿no? Hay muy poco explorado en este tema, ¿no? Y creo que es un ámbito hiper apasionante, porque la intersección entre relaciones y masculinidades es súper importante. De hecho, autoras como Connell ya decían que hay 4 pilares fundamentales de la reproducción de género, que es las relaciones de poder, las relaciones laborales, los símbolos culturales y el deseo, y las relaciones sociales y el amor. O sea, este última pata, sin embargo, lo hemos explorado muy poco. Tenemos muy pocas veces trabajo hecho en reflexiones sobre la masculinidad y las relaciones. Y desde luego muchísimo menos en relaciones disidentes, ¿no? Así que se queda un poco exagerado decirlo de cuestión histórica, pero creo en la importancia de este tipo de experimentos, porque creo que hay un vacío totalmente injustificable y que tiene que acabar ya, ¿no? Así que, no sé. Pues con esta reflexión, y más que nada porque de aquí a 5 minutos empieza el siguiente encuentro, os dejaremos el enlace en la descripción del podcast por si alguien está por Barcelona y se quiere unir. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y por crear también un espacio de debate y de divulgación sobre el tema, que es que precisamente es muy importante que existan. A ti, Mario, muchísimas gracias por la invitación y por tener este espacio tan bonito. Gracias a vosotras, cuando queráis.